Alumnos y alumnas de sexto grado, es un gusto estar nuevamente con ustedes para ayudarles en el desarrollo de la guía de aprendizaje de la asignatura de lenguaje, la que corresponde a la fase 1, semana 7. En esta oportunidad vamos a trabajar en la unidad 3, que se llama La magia de narrar. El contenido propuesto para esta guía de aprendizaje es el mito, definición y característica. Y la producción que se pretende obtener al finalizar el desarrollo de la guía es la investigación de mitos. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el inicio. Actividad 1. Lee el siguiente texto. Antes de la lectura responde. El siguiente texto tiene como título Narciso. ¿De qué crees que tratará? Pues posiblemente podría tratarse de una persona que se llame Narciso. Esa podría ser una predicción que nosotros podemos hacer sobre el texto que vamos a leer. Bueno, vamos a confirmar si es así o no. Vamos a leer. Narciso. Narciso era el hijo de un dios del río y una ninfa, y se creía que era el hombre más guapo del mundo. Era tan hermoso ver que las mujeres se desmayaban cuando lo vieron por primera vez. Entonces, a menudo se perdían en las conversaciones cuando hablaban con él, por lo que Narciso veía a la mayoría de las mujeres como aburridas. A menudo pensaba que nunca encontraría a nadie tan interesante como él. Un día se perdió en el bosque cuando se encontró con una hermosa ninfa. Trató de pedirle que saliera del bosque, pero solo repetía las últimas palabras que había dicho. Finalmente llegó a creer que ella se burlaba de él, así que se alejó de ella con enojo. La ninfa era Echo, quien había sido maldecida por Hera para no poder hacer otra cosa que repetir los finales de las frases de otras personas, a cambio de proteger los asuntos de Zeus con otras ninfas de madera. Echo estaba tan destrozada que Afrodita decidió vengarse de Narciso. Ella declaró que él se enamoraría de alguien que nunca podría tener y pasaría la eternidad flechada por esa persona que era inalcanzable. Narciso finalmente llegó a un pequeño charco de agua y se inclinó para beber, pero en el agua vio el reflejo de una hermosa persona. Trató de alcanzar la piscina para agarrarla, pero la imagen desaparecía. Oyó su voz resonando en sus propios pensamientos mientras gimió en desesperación por el amor que sentía por la persona en el agua. Se arraigó tanto en el suelo junto al agua que sus pies finalmente se plantaron en el suelo y se convirtió en el arbusto de narcisos. Las flores de narciso eran las mismas flores que Perséfone estaba escogiendo cuando fue secuestrada por Hades. Muy bien, esa es la lectura. Ahora se nos pregunta, responde en tu cuaderno. ¿Quién es el personaje principal de este texto? Narciso. ¿Qué es lo sobrenatural que se menciona? Que era hijo de un dios y de una ninfa. También se habla de una maldición sobre Echo. Y también se dice que Narciso se convirtió en un arbusto. Esos son los elementos naturales que se mencionan en el texto que hemos leído. ¿Cuál es el final del texto? Explica. El final del texto es que Narciso finalmente llegó a un pequeño charco de agua y se inclinó para beber, pero en el agua vio el reflejo de una hermosa persona. Trató de alcanzar la piscina para agarrarla, pero la imagen desaparecía. Oyó su voz resonando en sus propios pensamientos mientras gimió en desesperación por el amor que sentía por la persona en el agua.
Se arraigó tanto en el suelo junto al agua que sus pies finalmente se plantaron en el suelo y se convirtió en el arbusto de Narciso. Ese es el final del texto. ¿Cuál es tu opinión sobre este texto? Pues que es un relato con muchos datos sobrenaturales e interesantes en el que intervienen dioses y personajes que tienen poderes especiales. Eso es lo que hace este texto diferente y muy llamativo. Bien, vamos a la actividad 2. Lee la información. El mito, que es lo que hemos escuchado y hemos leído anteriormente, es una historia narrada por un pueblo que explica la causa o el origen imaginado de creación del universo, del ser humano, de la naturaleza o de cualquier cosa, fenómeno o hecho, que para ellos no tiene una explicación lógica. Ahora lee las características de un mito. Miren, vamos a leer las características de un mito igual al que hemos leído anteriormente. Características del mito. Intervienen seres sobrenaturales. Se transmiten de generación en generación de forma oral. Relatan una creación o la manera de vivir y comportarse de un pueblo. Refleja una necesidad de explicar lo que la ciencia no puede. Ofrecen explicación del origen de las cosas y los fenómenos. Esas son las características del mito. Son 5 características que se manifiestan en este tipo de texto. Ahora lee de nuevo el texto Narciso y responde utilizando partes del texto. ¿Qué seres sobrenaturales intervienen en el mito de Narciso? Una ninfa, Echo, Afrodita, Narciso, Hades, son los personajes que tienen participación en el texto. ¿Cuál es el origen que se narra en este mito? Pues se narra al final el árbol de Narciso y las flores de Narciso, que producto de que Narciso estaba posado sobre el charco de agua para poderse ver y se veía tan bonito y tan precioso, quedó postrado y se convirtió en un árbol de Narciso. Ahí surge la historia entonces de cómo se formó el árbol de Narciso. ¿Cómo se explica que la ninfa Echo no podía hablar, sino que solo repetía lo que los demás decían? Pues en el texto dice que la ninfa era Echo, quien había sido maldecida por Hera para no poder hacer otra cosa que repetir los finales de las frases de otras personas a cambio de proteger los asuntos de Zeus con otras ninfas de madera. Actividad 3. Los mitos, al igual que otros textos narrativos, tienen su propia estructura. Tienen inicio, tienen nudo y tienen desenlace. Crea el siguiente esquema en tu cuaderno y responde las interrogantes. Bien, ¿cómo inicia? ¿Qué cosas extrañas suceden en el desarrollo y cómo termina? Miren, aquí les he señalado yo en la historia que hemos leído cuál es el inicio. Estaríamos hablando de este primer párrafo. ¿Cuál es el nudo? Estaríamos hablando de estos 2 párrafos de en medio. ¿Y cuál es el desenlace? Que serían los últimos 2 párrafos de la historia de Narciso. Es decir, que este mismo texto que les estoy presentando y que se los estoy dividiendo en inicio, nudo y desenlace, es el que trasladaríamos para acá para hacer el esquema de cómo inicia, qué cosas o extrañas suceden en el desarrollo y cómo termina. Si ustedes quieren, pues lo pueden trasladar, recortan y pegan en su cuaderno o en su guía o lo transcriben, aunque recomiendo que lo recorten y lo peguen en su cuaderno para que puedan tener bien claro el inicio, el nudo o desenlace, el nudo o desarrollo y el desenlace o final del mito que acabamos de leer. Aquí tenemos un poco de lo que es una definición. El mito es un relato tradicional protagonizado por personas sobrenaturales, dioses, semidioses, monstruos o extraordinarios héroes como Hércules. Miren, esta es la definición de lo que es un mito y a nosotros nos quedó bastante claro con esa historia que hemos leído.
Ahora cuenta la historia de Narciso a tus familiares. Recuerda que debes mantener su estructura y coméntales cómo este mito relata, el origen de la flor de Narciso. Esa es la historia del origen de la flor de Narciso. Bien, ahora harás lo siguiente. Investiga 2 mitos de diferentes orígenes que narren el comienzo del mundo, la creación del ser humano o animales, de cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de algunas actividades humanas. Puedes consultar libros de texto por internet o preguntar a algún familiar. Bien, nos piden 2 relatos de mitos. Aquí me tomé el tiempo yo de buscar 2 relatos, 2 mitos para pegarlos y que ustedes los puedan copiar. Les he copiado el mito del origen del mundo según los pipiles, que es todo este texto, y también les he copiado el mito sobre el origen de la luna y el sol. Miren, ahí está. Mito sobre el origen de la luna y el sol. Así es que ahí están los 2 relatos que se les están solicitando en el desarrollo de esta guía. Ustedes pueden detener el video acá y copian el texto que tiene que ver con el mito del origen del mundo según los pipiles. Y posteriormente pues lo detienen acá para copiar o para poder dibujar la representación de los pipiles que aparece ahí. Posteriormente avanzan el video y lo detienen aquí para que copien el mito sobre el origen de la luna y el sol. Miren, aquí está el texto, que no es muy largo, y posteriormente pues aquí tenemos los dibujos que tienen que ver con la luna y el sol. Yo tengo un grupo en Facebook donde puedo subir esta guía ya contestadas para que ustedes ingresen al grupo de Facebook y puedan descargarlo e imprimirla y puedan cortar y pegar para poder hacer el proceso más fácil. Voy a subirla entonces al grupo de Facebook para que ustedes lo puedan buscar. La página de Facebook donde yo subo todos los videos se llama El Profe. Dentro de esa página del Profe está un grupo donde se pueden subir archivos. Entonces en ese grupo donde se suben archivos, materiales educativos, van a poder buscarla, y si no pues transcriban la información para que ustedes puedan completar lo que tiene que ver con la guía de lenguaje de 6º grado. Después de haber completado los 2 mitos, hay que hacer los dibujos. Cuando los tengas listos, dice léeselos a tus familiares y coméntales lo que narran. Y posteriormente hay que completar esta ficha de aprendizaje donde hay que escribir qué aprendí, qué fue lo más difícil y qué dudas tengo sobre el tema estudiado. Espero que los consejos y las orientaciones que les he brindado hayan sido de su ayuda para poder contemplar o desarrollar las actividades propuestas en esta guía de aprendizaje. Ha sido un gusto, alumnos y alumnas de 6º grado. Bendiciones para todos.